Buenos días, bienvenidos a mis vídeos. Y en el día de hoy quería seguir hablando del tema de Noelia, que parece ser que no se puede dejar a esta chica que descanse en paz. Y todo en base a determinados comentarios que me habéis dejado y determinadas afirmaciones que se están haciendo en redes sociales que realmente no tienen ni pies ni cabeza a nivel legal. Y esto contestando a la señora María Arronte, que me ha dejado un comentario. Muy señora mía, con todos los respetos, la que no tiene ni puta idea es usted. En primer lugar, Noelia tenía un trastorno llamado trastorno límite de la personalidad, y aquí tengo que decir que el trastorno límite de la personalidad empieza a formarse a los 2 años de edad, para la que no tiene ni puta idea. Así que lo que vivió esa chica en su casa desde los 2 años hasta que fue privada de la tutela de sus padres, dio lugar a lo que tiene Noelia. Así que si hay algún responsable de lo que le pasó a Noelia, empezamos por sus propios padres. Y luego van de psicólogos que han mirado en San Google y dicen que tenía bajadas y subidas de ánimo, obviamente, que tenía tendencias al desvivimiento involuntario o voluntario, como lo queráis ver. Y en segundo lugar, la paraplegia era de cintura para abajo, parcial y totalmente reversible. Vamos a ver, las lesiones en la médula espinal no son reversibles. Eso para empezar. Y luego veremos los problemas médicos que tenía esta chica. De hecho, con terapia estaba volviendo a andar. Esto es falso. No estaba volviendo a andar. Ella se rindió a mitad de camino y lo dijo ella en una entrevista. Porque el dolor que tenía de cintura para abajo, no. De piernas para abajo, que las tenía totalmente inservible y solamente las usaba de bastón. Y además, cuando veáis las enfermedades entenderéis por qué se rindió Noelia. Dice que tenía alternativas, que solo tenía 25 años y muchas posibilidades de mejora. En serio, con enfermedades crónicas, como luego veréis. Y lo más importante, tenía una depresión aguda que le impedía tomar una decisión de este calibre con plena conciencia. Aquí se arroja la prerrogativa de lo que están diciendo los abogados cristianos, que ya visteis en mi último vídeo que el señor de abogados cristianos decía que efectivamente estaba capacitada. Que estaba capacitada, pero que lo que quieren es anular la ley de eutanasia. Y luego veréis por qué digo esto, porque este vídeo va a ser largo. Y espero, por Dios, que lo veáis hasta el final para que lleguéis a entender cómo están legalmente las cosas en España. Y dice, y por último, si usted tuviera una hija de 25 años que no estuviera en estado terminal y con posibilidades de mejora, ¿no lucharía hasta el final y buscaría todo tipo de opciones de animarla y seguir adelante? Voy a dar mi opinión personal en esto, y esto lo he hablado con mi marido a raíz del tema de Noelia. Yo, si tengo a un hijo que le pasa lo mismo que Noelia, primero me culparía a mí misma por la situación en la que he puesto a mi hijo. En segundo lugar, sí que buscaría ayuda. En tercer lugar, si mi hijo está convencido de que no quiere vivir y para el que esté sufriendo día a día con unos dolores que no le dejan vivir, respetaría la decisión por muy dolorosa que fuera. Porque yo considero que la persona tiene que tener libertad para decidir cuándo y cómo morir. Cuándo y cómo morir. Y no morirse rabiando y aguantando porque una sociedad de mierda sea tan hipócrita de decir que es que hay que ayudarla. Ahora, a última hora. ¿Dónde estabais vosotros los buenistas cuando esta chica estaba pasando las putas y canutas? ¿Dónde? En ningún sitio. Pero vuestra conciencia os hace decir, es que se le podía haber ayudado. Esa chica necesitaba ayuda cuando era pequeña, cuando estaba en una casa que no tenía el amor necesario, cuando no se le daba atención, cuando tenía un padre asqueroso, asqueroso con todas las letras, ludópata, ludópata y alcohólico. Y una madre que permitía eso, y lo permitió hasta que la niña tenía 13 años. Y no vengáis a decirme que el divorcio le causó un trauma, porque muchos hijos de padres divorciados no tenemos traumas por el divorcio. Y sigue diciendo la señora que ella considera que la eutanasia sí para personas con enfermedades incurables y sufrimientos insoportables. Y esto es un concepto jurídico indeterminado. ¿Y tú cuánto sabes que sufría o no sufría, si era insoportable o no era insoportable para esta chica? Que luego nos vamos a ir a ver después lo que dice la Iglesia Católica, que de verdad es para hacérselo mirar. Dice, no para jóvenes que tienen graves problemas psicológicos y toda la vida por delante para mejorar. Las lesiones de médula no mejoran. Lo siento,
lo veo como un asesinato mediante un suicidio asistido. A. Y la chica vivía en su casa y prácticamente autónoma. Por favor, infórmese mejor del caso y sea un poco más humana. Aquí te equivocas del todo. Noelia no vivía en su casa. Noelia estaba en un hospital. Noelia nunca regresó a su casa. Nunca tuvieron la custodia de los padres. Nunca. Y todo esto porque me he hecho un esquema para poder deciros en primer lugar la situación de Noelia. Noelia Castillo Ramos no tenía padres biológicos como tutores. Nunca fueron tutores porque perdieron la custodia legal cuando ella tenía 13 años, debido a una precaria situación económica y la falta de capacidad para sostenerla. Y fue colocada bajo los servicios sociales, la tutela institucional de protección de menores de Cataluña, lo que se conoce como de Gaia, que obviamente deja muchísimo que desear. Es una administración que debería de ser cerrada por organización criminal porque realmente están robando a niños de las madres que están dando a luz, las internan involuntariamente y les provocan el parto en Cataluña. Luego se llevan a los menores. Y hay abusos y hay otras cosas mariposas que si queréis hacemos otro vídeo. Y como esta chica no tenía una red familiar consolidada, aunque tenía una abuela materna, a la Yaya, que la podían haber dejado con ella, se hizo cargo el Estado. Parece ser que sus padres no tenían los recursos necesarios, el padre vivía en un piso compartido, con ratas, dicho por ella, con ratas y cucarachas, también lo dice la madre. Y la madre tenía un alquiler social que le debería haber permitido directamente tener a sus hijas en casa, pero es más fácil meterlas en un centro y vivir la vida, y esa es mi opinión personal. Y entonces se supone que esa chica no tenía un hogar adecuado. Y esto se detalla en expedientes judiciales y sentencias como la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que confirma la retirada de la custodia en su infancia. Es decir, esto llegó hasta los tribunales. Y por esto, Noelia quedó sin ningún tipo de apoyo emocional, ingresando en hospitales por falta de alternativas, porque nadie se quiso hacer cargo de ellas. Y realmente he visto cosas en internet, he visto cosas en TikTok, he visto cosas en Instagram, que de verdad sería para denunciarlo, porque dicen que era una buscabroncas y que las amigas el día que la agredieron sexualmente la dejaron tirada. Hasta ese punto hemos llegado de depravación. Y seguimos con la historia de Noelia. Entre el 2015 y el 2019, esta chica estuvo en 2 centros de menores, separada de su hermana, saliendo voluntariamente a los 18. La tutela institucional asumió su cuidado ante la ausencia parental. ¿Qué cosas? En un periodo de extrema vulnerabilidad. Así que el Estado también la ha fallado a esta chica, ¿no? Cuando sus padres no se hicieron cargo de ella, ni siquiera cuando tenía 18 años. Y esto según lo que sale en medios de comunicación. Esto precedió a los traumas que después desarrolló, como agresiones y los intentos de desvivimiento voluntario. Y quiero que os quedéis con este dato, porque esa chica, cuando cumplió 18 años en el año 2019, dejó el sistema de tutela de la Generalitat de Cataluña y ya no tenía un tutor legal designado. Entonces, para el Estado, esa chica, como mayor de edad, como adulta, era plenamente capaz de tomar sus propias decisiones, incluyendo la decisión de practicarse la eutanasia. Y esto está avalado, no lo olvidemos, legalmente, aunque moralmente lo podéis pensar de otra cosa, por múltiples tribunales, incluyendo incluso el Tribunal de Derechos Humanos. Así que en los informes que se presentaron de la Comisión de Garantías de Cataluña, no se dice que esa chica estuviera bajo tutela absolutamente de nadie. No tenía tutor en los informes judiciales y por tanto esta chica era plenamente consciente. Nadie la incapacitó, como yo os dije. Y vivió en centros sociosanitarios después del accidente sin tutela formal. Es decir, que se hizo cargo el Estado y no los padres, que son los que se tendrían que haber hecho cargo. Pero vamos con el siguiente punto porque estoy viendo a los de abogados cristianos y a mucha gente diciendo que se está confundiendo lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. Ya me van a poner en amarillo el vídeo. Obviamente, me da exactamente lo mismo porque lo voy a explicar. Para hablar de eutanasia y suicidio asistido, siempre hay que tener en cuenta que esto conlleva un debate muy profundo sobre la vida, sobre la muerte y sobre el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Pero más allá de lo que la gente pueda considerar de las emociones, hay que entender
qué significan legalmente, lo vuelvo a reincidir, legalmente estos dos términos y cómo se regulan en la ley. Porque la de abogados cristianos, la señora Apolonia, dice que esto no está regulado y está mintiendo a la gente descaradamente. Sí que está regulado. Vamos a empezar por la eutanasia. La eutanasia se trata de un acto en el que un médico provoca directamente la muerte de una persona, de un paciente, que sufre una enfermedad incurable o un dolor que ya no puede soportar. Y lo hace solo si el propio paciente lo pide de forma libre, consciente y reiterada. Y esto está recogido en la Ley Orgánica 3/2001 sobre la eutanasia, que lo reconoce en determinados casos concretos y con condiciones muy concretas. La persona tiene que estar en una situación de sufrimiento intenso, sin esperanza de mejoras, y su solicitud pasa por varios controles médicos y legales, como os expliqué en otro vídeo. No se trata de una decisión impulsiva, y tened en cuenta que Noelia estuvo 2 años guerreando porque su padre lo paralizó en contra de su decisión. Es que no había tutor y no tenía ninguna legalidad ni ninguna legitimidad legal para decir que su hija no estaba bien para decidir. Porque cuando pudieron incapacitarla judicialmente, porque entonces sí que existía el procedimiento de incapacitación nombrando un tutor, no lo hicieron y pasaron de ella como de comer cacahuetes. Y esa es mi opinión personal. Bueno, tenéis que saber que hay un proceso de garantías que asegura que se respeta la voluntad de la paciente, la autonomía de la paciente, a la que no se puede obligar a someterse a determinados tratamientos por la ley de autonomía del paciente. ¿Qué cosas? Es que esto ya estaba regulado antes de la ley de la eutanasia. Y por otro lado está lo que se conoce como el desvivimiento voluntario asistido, que dicen que no está regulado, y en este caso se trata de que la persona quiere poner fin a su vida. Y es esa persona, ella mismamente, para que la gente lo entienda, la que pone fin a su vida, pero con ayuda médica. Es decir, el profesional sanitario no le causa la muerte, no la meten en un hospital, la sedan y luego le dan un medicamento para que se le produzca una parada cardiorrespiratoria que genere que se llegue a morir la persona. No. Lo único que hace el médico en un desvivimiento asistido, para que la gente lo llegue a entender, es facilitar o prescribir los medios necesarios para que sea el propio paciente quien los use y decida cuándo lo tiene que usar. Y en España ese acto también está amparado por la ley de la eutanasia. Sin embargo, en otros países no. Por ejemplo, en Suiza o en Estados Unidos el desvivimiento asistido es legal, pero la eutanasia no. Y la diferencia radica en quién realiza el acto final, si es el médico o es el paciente. Y ya vamos a poner las cosas bien claras, y esto tiene que ver con el tema del señor Ramón Sampedro. Antes de que existiera la ley española del año 2021, la ley de la eutanasia, los casos de asistencia al desvivimiento voluntario y la eutanasia, es decir, ayudar a morir a una persona practicándole actos que conlleven que esa persona termine falleciendo, o dándole los medios necesarios para que esa persona se desviva y ya no pueda volver a vivir, obviamente, estaban castigados como cooperación al desvivimiento voluntario. Tenéis que saber que sí. Antes de que existiera la ley española del año 2021, ambos casos eran castigados como cooperación al desvivimiento voluntario según el artículo 143 del Código Penal. Hoy solo hay delito si se practican fuera de los supuestos marcados por la ley. Porque en el fondo la eutanasia y el desvivimiento voluntario asistido comparten un mismo principio, que es respetar la autonomía y la dignidad de la persona ante un sufrimiento extremo. Pero se diferencian entre que en un caso se ayuda a morir y en otro se causa la muerte, siendo obviamente un debate ético y jurídico en todo el mundo. Y tenéis que saber que se cambió también el código deontológico de los médicos, que en el artículo 36 decía que no se podía producir la muerte a un paciente. Ahora sí se puede, bajo los criterios de la ley de la eutanasia, obviamente. Porque luego veremos lo que dice la Iglesia, pero tenéis que tener en cuenta que aquí lo único que se está haciendo es intentar hacer reflexionar sobre algo que es muy humano: el derecho a decidir cómo y cuándo poner fin al propio sufrimiento, siempre desde un marco de respeto, compasión y libertad personal.
Bueno, aparte de todo esto, para que veáis que sí que está, que os están mintiendo, que os están engañando con todas las letras, en medicina tenéis que saber que se entiende como enfermedad crónica cualquier condición que dura más de unos pocos meses, suele ser de larga duración, no se cura de forma espontánea, aunque se pueda mitigar y que se pueda tratar. Es una enfermedad crónica y obviamente entra dentro de lo que se considera motivo para que tú puedas pedir que se te practique la eutanasia o que te ayuden a morir. Y esto que están hablando de Noelia, tenéis que saber que Noelia tenía una lesión medular. Es una lesión neurológica estructural estable y de curso crónico con secuelas motoras permanentes, y esto está dentro de lo que se conoce como enfermedades que pueden dar lugar a que se te dé la incapacidad permanente absoluta. Aparte de todo esto, esta chica tenía un dolor crónico neuropático. Tenía un dolor persistente de larga duración que se considera patología crónica en sí misma cuando se mantiene más de unos pocos meses y no desaparece con un tratamiento estándar. Y esto dicho por la madre estaba con fentanilo y con morfina. Aparte de todo esto, para que digan que solo tenía una depresión, tenéis que tener en cuenta que esta chica tenía encefalomelitis miálgica, es decir, lo que la gente conoce como fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica, que esto es una enfermedad neurológica definida como crónica con síntomas que duran meses o años y que limitan la capacidad funcional, porque no pueden hacer ni siquiera esfuerzos. Incluso se ha debatido si en estos casos se puede conceder la incapacidad permanente. También tenía un trastorno depresivo mayor, un trastorno límite de la personalidad, y estas tres patologías psiquiátricas son cuadros crónicos o de curso recurrente con síntomas que pueden persistir años a pasar del tratamiento. Y algunas, como la depresión crónica, figuran en las tablas de enfermedades susceptibles de generar incapacidad permanente. Por tanto, desde un prisma legal, la mayoría de sus diagnósticos cumplen el requisito básico de crónico, persistencia prolongada, expectativa de duración estable o irreversible y necesidad de tratamiento continuado. ¿Y por qué se consideran incapacitantes estas enfermedades? Porque una enfermedad se considera incapacitante cuando las secuelas funcionales, físicas, cognitivas o psiquiátricas limitan de forma significativa la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria o cualquier tipo de trabajo estable. Esta chica tenía paraplegia más un dolor crónico y esto le produjo una limitación funcional grave y objetiva, pérdida de movilidad en las piernas, por mucho que digan que esos vídeos son de hace 3 años, y la enfermedad va degenerando. Tenía dependencia para los traslados, obviamente, y todo esto entra en la categoría de patologías que pueden dar lugar a una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Si hablamos de la encefaliomelitis miálgica, el síndrome de la fatiga crónica que está tan de moda, la señora Noelia tenía una encefaliomelitis miálgica severa. Esta enfermedad causa o puede causar fatiga extrema, dificultad para mantener la atención y concentración y agotamiento tras el mínimo esfuerzo. Tras el mínimo esfuerzo se agotaba y a esa señora le decían que tenía que seguir haciendo rehabilitación. Es que manda cojones la cosa. Sin saber que para poder andar tenía que hacer un esfuerzo que le cuesta un mundo a una persona normal, pues imaginaros con una persona que tiene el síndrome de fatiga crónica. Y es que ya se sabe que este síndrome impide tener o mantener una jornada mínima de trabajo. Mínima. Y a esa chica se le decía que tenía que estar 5 o 6 horas en rehabilitación y luego en un gimnasio, teniendo este síndrome. La quieren mucho las personas que piden eso. Y a esto se suman las enfermedades mentales que tenía esta chica, que tenía una depresión crónica, trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo, que son también pues enfermedades que pueden dar lugar en su conjunto a que se te dé una incapacidad porque tú no estás capacitada para trabajar. Y antes de entrar a ver los vídeos que tengo para que veáis lo que está pasando, porque esto es sumamente asqueroso, quiero contestar también a Pilar de Castilla porque me ha puesto un comentario, me ha dicho que no ha terminado de ver el vídeo, pero que le gustaría dar su opinión y yo obviamente le voy a contestar también.
con toda la educación del mundo, porque Pilar, ya sabes que te aprecio mucho, aunque no tengamos la misma medida o la misma opinión en este caso. Y de pues no tener la misma opinión a veces es sano. No tienes por qué seguir al gurú diciendo que todo lo que dice esa persona está bien dicho. Dice, creo que el foco no debe ponerse en abogados cristianos. Aquí te voy a decir que no, porque ahora vais a ver lo que están diciendo, las barbaridades que están haciendo, y lo que han hecho lo podían haber hecho cuando esta persona estaba viva y no una vez que estaba muerta. Literalmente. Lo podían haber hecho antes y haber paralizado. Si realmente hubieran querido paralizar la eutanasia, lo podían haber hecho antes y no ahora, porque han tomado a esta chica como estandarte de las ideologías de la Iglesia Católica. Y os recuerdo que en España, la libertad ideológica va para todo el mundo, por mucho que se tengan especiales tratos con la Iglesia Católica pues por tradición. Pero no todo el mundo es católico, no todo el mundo es cristiano, y no podéis intentar imponer los pensamientos cristianos a una persona que a lo mejor no cree nada porque es atea. Y yo creo que esa chica no creía en absolutamente nada. Básicamente por todo lo que le hicieron los abogados cristianos, metiéndose de noche en su habitación, rezándole el rosario, intentando influenciar para que firmara algo, que os agarréis a eso como una lapa, obviamente, porque había estado en un estado de confusión, no sabía que si tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo, y pedía una suspensión de 6 meses. Después de que la agobiaran rezando el rosario con estampitas y con crucecitas en su habitación. A una chica que estaba mal y que tenía una supuesta depresión según vosotros, y en vez de ayudarla, los que fueron allí la obligaron a firmar algo en contra de su voluntad, para que la dejaran en paz. Hasta ese punto han llegado los católicos. Esto es asqueroso. Bueno, dice que fue los abogados del padre, que fue quien los contrató. Creo que es pro bono, aunque no estoy segura. El padre. Ese que dejaba a la niña hasta las 3 de la madrugada en la calle mientras bebía, mientras jugaba a las máquinas, mientras la llevaba a una casa con ratas y con cucarachas. ¿Ahora es un santo? ¿Por qué? Porque llega un cura y te dice, yo te perdono tus pecados. ¿En serio? Eso no hay quien lo perdone, ni Dios ni nadie. Y además un cura no es quien para perdonar los pecados de una persona, porque no es Dios. Por mucho que digáis que es el representante de Dios en la tierra. Eso os lo creeréis vosotros. El único que podría perdonar sería Dios. Y yo creo que hasta ahora no podemos hablar con él. No tenemos vía directa. También dice que esta chica no estaba tetrapléjica, que eso es lo que decían los abogados cristianos, que estaba tetrapléjica, que no estaba tetrapléjica, que si el país, bueno, todo para generar polémica. Pero es que dices que ni siquiera estaba parapléjica, que solo tenía una leve parestesia, falta de sensibilidad. Pilar, ¿tú has visto los vídeos realmente cuando ella estaba andando, lo que le costaba, cómo le temblaban las piernas? ¿Que no tenía fuerza en las piernas de rodilla para abajo? ¿En serio? Y dice que caminaba, subía y bajaba escaleras. No, no, eso hace 3 años, antes de que tuviera la enfermedad del síndrome de fatiga crónica. Y estáis exigiéndole a una persona que haga un plus que no se le exige absolutamente a nadie. Porque si le cuesta a una persona que está mal de las piernas, de cintura para abajo o de rodilla para abajo, una persona con ese síndrome todavía está menos capacitada para hacer sobreesfuerzos, porque los dolores son todavía mayores. Y lo digo yo, que sé de lo que estoy hablando. Bueno, dice que no tenía incontinencia, se duchaba, se arreglaba y era totalmente independiente. Por eso la llevaba el padre al juzgado en silla de ruedas, que era el padre el que cogía la silla y la llevaba a los juzgados, porque era totalmente independiente, porque no necesitaba a nadie que la llevara en silla de ruedas. Y dice a que ella no lo dijo. A una persona con su dolencia mental no se le puede creer en principio, porque su percepción de la realidad está totalmente distorsionada, pero tampoco creer parcialmente, o sí o no, según interese. No tenía la mente distorsionada, sabía perfectamente lo que hacía, y eso está reconocido por los abogados cristianos. Tenía capacidad legal suficiente. Lo que decían, y eso está en el otro vídeo que hice, en el último vídeo, es que no entraba dentro de lo que es el contexto eutanásico, dicho por los abogados cristianos. Así que no es que no tuviera bien sus capacidades, las tenía. Y sabía perfectamente lo que quería hacer. Dices que ella padecía TOC, trastorno límite de la personalidad y tendencias paranoides. No sé dónde has oído que tenía
tendencias paranoides porque eso no está en ningún documento. Si hubiera tenido tendencias paranoides, esquizofrenia o algún trastorno neurótico, no se le habría dado la eutanasia. Habrían dicho que no, porque no estaba capacitada. Y habría sido incapacitada por la propia Generalitat de Cataluña, quien habría asumido su tutela, como en otros casos de gente que tiene enfermedades paranoides o esquizofrenia. ¿De acuerdo? Bueno, hablas de lo que es el trastorno del límite de la personalidad, que es perfectamente tratable, hace que los enfermos tengan visión túnel, que por ejemplo quieran mucho a su padre y luego lo odien. A ver, su padre no hizo absolutamente nada por ella, más que sacar esto a los medios de comunicación y hacerse el buen cristiano después de haberle dado una vida de mierda a su hija y haber provocado las situaciones que nos han llevado al día de hoy. Así que la responsabilidad hay que mirarla en el domicilio paterno, cuando esa chica era menor, no cuando tenía 13 años, no, en su infancia más temprana. Dice que le aburría la fisioterapia. No, no, ella no dijo que le aburría la fisioterapia. Ella dijo que se rindió a mitad de camino. Y dice, no, no digas que no tomaba ni fentanilo ni morfina, porque efectivamente esta chica estaba tomando fentanilo y morfina, y esto dicho por la madre, por la madre. Y porque tenía que estar en un centro médico, si no, porque era donde se lo pautaban. Esa medicación no se toma en casa. Tiene que estar controlada por un médico. Véase los grandes quemados o los quemados que hay, por ejemplo, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Te lo tienen que dar con control. Y según el peso que tengas. Y si pasa algo, tiene que haber un médico cerca. No estamos hablando de unos parches de morfina que se le dan a una persona que está terminal. No es lo mismo. Dices que siempre hemos estado de acuerdo en respetar a los abogados que solo representan a su cliente y trabajan defendiendo sus intereses. Yo no tengo ningún problema en que un abogado respete y represente los intereses de su cliente, pero una vez fallecida la susodicha, no quiero que se me malinterprete, Noelia, ¿qué intereses tienen? Porque luego vais a ver un vídeo. A mí no me parece mal que una parte tenga unos abogados y que intenten representar los intereses de su cliente. Pero es que en este caso no tenía ni voz ni voto. Y no estaban representando los intereses del padre. Ninguno. El padre estaba cobrando la prestación de incapacidad que tenía la hija según lo que ha manifestado ella. Y no era incapaz. ¿Qué intereses podía tener el padre cuando la abandonó en la más tierna infancia? Y cuando ni siquiera ha dicho que quería pagar su entierro. ¿Qué interés? ¿Seguir cobrando la pensión? Pregunto, Pilar. Porque no hicieron absolutamente nada por ella, ni incapacitarla si realmente también estaba tan mal cuando la niña cumplió 18 años. Y hablas de que se le puede aplicar, como yo dije, la terapia del sueño y también el uso de ketamina. A ver, la única solución que vais a darle a esa chica es que esté drogada de por vida. Una persona que ha tenido problemas con las sustancias psicotrópicas, que se le facilite drogas para seguir viviendo. ¿Qué calidad de vida va a tener esa persona? Y sintiéndolo mucho, Pilar, te tengo que decir que es que tú misma te contradices, porque en el siguiente comentario dices que la encefaliomelitis miálgica severa, exactamente igual que tenía esta chica, parece ser que tienes dolores terroríficos, pérdida de equilibrio y de fuerza, sarcopenia, fatiga crónica, imposibilidad de llevar una vida normal. Solo puedes caminar despacio, estando bien, sin tener una lesión medular y sin pendiente, con 21 medicamentos al día. Y ahora vas a ti, que tienes esta enfermedad, según lo que manifiestas tú aquí, dice que vas a probar la terapia transcraneal que viene de Estados Unidos y que está dando buenos resultados, que no hay que tener miedo a los electrodos en el cerebro, pero tampoco puedes obligar a una persona. Y el cuadro que tienes tú, si lo ponemos en el caso de Noelia, todavía se agrava más porque era una chica que tenía una lesión medular. Y esto, si una persona lo quiere pasar, pues lo puede pasar, pero se tiene que respetar que esto no es lo que quería ella. No que le dieran drogas, que la tuvieran drogada todo el día con 21 pastillas y que eso le fuera degenerando todavía más los órganos internos. Y tú reconoces que tienes una discapacidad absoluta. Así que
Todo lo que estáis diciendo de que esa chica solo tenía una depresión y que se tenía que tratar y tomar con drogas, es que no tenéis ningún tipo de corazón bajo mi leal saber y entender. Y respecto a esto que estás diciendo, que no solo los abogados cristianos son contrarios a la ley reguladora de la eutanasia, que es una ley trascendente y que debería haber ido a referéndum, en España no se vota ninguna ley orgánica. La única ley que se votó por referéndum fue directamente la Constitución. El resto nos la impone el gobierno de turno que haya, te guste o no te guste. Y para eso se supone que están las elecciones, aunque son el mismo perro con diferente collar. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Ni PP, ni PSOE, ni Vox, ni Sumar, ni Ciudadanos, ni ninguno, ni ninguno, ni ninguno. Porque hacen todos lo mismo. Y legislan para su propio interés. Y sálvese quien pueda. Y dices que ellos han llevado a cabo el encargo profesional del padre siempre dentro de la ley. Es que ellos no tienen capacidad para decidir. Y se le ha dicho, no puedes decidir por una tercera persona, a la que has dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Y ahora vienen las prisas. Habría que indagar muy bien qué es lo que pasó y por qué tenían tanta prisa para que a esta chica no le hicieran absolutamente nada. ¿Qué interés tenían cuando la habían dejado de la mano de Dios durante 22 años? 22. Y los vídeos que estáis poniendo, algunos son de cuando ella era muchísima más joven y otros, el de las trencitas y otros de hace 3 años. Que ahora le conviene al padre pedir una indemnización al Estado por haber matado indebidamente a su hija, que eso es lo que están buscando lealmente. Es que eso es lo que están buscando. Y los abogados cristianos que se elimine esta ley porque es contrario a sus creencias religiosas. Volvemos a la Inquisición. Y aquí una usuaria te ha dicho que la ketamina es un veneno que se ha utilizado a grandes rasgos durante mucho tiempo, puede producir, entre otras cosas, problemas urinarios, sin hablar de los problemas mentales. Así que el padre, los abogados cristianos no la querían mantener con vida. No, habría que ver qué hay detrás de la obsesión del padre de mantenerla con vida con tratamientos que encima le iban a producir más padecimientos físicos y psiquiátricos. Pero no contentos con todo lo que están diciendo, tenéis que ver que esto ha salido de abogados cristianos y de Vox. Tras hacer esta foto, Noelia, de 25 años, fue llevada rápidamente al quirófano, le extrajeron su corazón aún latiendo para donarlo junto a su hígado, riñones, pulmones y demás órganos. Y la valoración de sus órganos son más de 8 millones de euros. La izquierda la llama dignidad. Ponen la foto de Noelia presuntamente dormida, sedada, y lo que cuestan los órganos. Completamente falso. Completamente falso. Porque aquí lo que están diciendo es que hay un tráfico de órganos clandestino en el mercado negro en los hospitales. Si tenéis pruebas de eso, poned la correspondiente puta denuncia. Porque eso sí que sería una aberración. Y ahora vamos a ver lo que decían los abogados cristianos, respecto a la señora Apolonia, o Polonia, mejor dicho, yo la llamo Apolonia, que disculpe, la señora Polonia, lo que ha ido diciendo en toda la tournée que se ha hecho en todos los canales de YouTube y en algunas televisiones públicas y privadas. Escuchad que no tiene desperdicio. Aplicado la ley. Porque Noelia, lo primero es que, como bien habéis dicho, y yo os lo agradezco porque creo que de muchos programas en los que he estado que se ha tergiversado mucho la verdad es que habéis sido bastante certeros. Noelia tenía un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas. Es la característica principal de ese trastorno. Igual que de un alcohólico es beber alcohol, de ese trastorno límite son las ideaciones suicidas. Por eso se tira desde el 5º piso. Y pedir la eutanasia, pues será una ideación suicida más. Por eso, según el propio Tribunal Constitucional, que cuando se recurre al Tribunal Constitucional la ley de la eutanasia, el señor Cándido Conde Pumpido lo que dice es que es una ley estupendísima, porque así le dicen que lo tiene que decir, pero que fuera de esta ley tienen que estar las personas con enfermedad mental, las personas con trastorno mental y las personas con discapacidad. Noelia tiene una discapacidad, como bien habéis dicho, del 74%. Tiene una enfermedad mental y un trastorno mental. Debería estar fuera, según el propio Tribunal Constitucional. La meten dentro. Además, Noelia tenía una capacidad, claro, tenía su voluntad viciada. Pero es que además Noelia no tenía un sufrimiento crónico. Noelia no estaba agonizando. Noelia no tenía una enfermedad degenerativa. Su paraplegia, que era consecuencia de haberse tirado desde ese 5º piso, estaba mejorando. Todos la hemos visto en la entrevista que dio, cómo estaba subiendo escaleras y cómo estaba andando. Entonces, no debería haber entrado. Y esto es lo que tengo que respetar. Que estén mintiendo a la gente que estaba mejorando. Cuando ella dijo que se había rendido a mitad de camino y ponéis vídeos de hace 3 años.
porque están manipulando a la gente para que haya corrientes de opinión. Esto yo no lo respeto. No. Y menos por un tema tan serio. Pero vais a seguir escuchando, porque quieren que esto esté fuera, pero lo que quieren realmente es que se derogue esa ley. Y hay mucha gente que si no se puede acoger a morir dignamente, lo va a hacer de otra manera, lo hemos dicho muchas veces en el canal. Hay 4.000 desvivimientos voluntarios al año en España. Y no se habla de ese asunto, es tabú. Y cuando se pone encima de la mesa un tema tan serio como elegir cómo se quiere morir, ya salen los abogados cristianos a decir que esto no. Y luego vais a ver lo que dice la hipocresía de la Iglesia, que lo mejor que podía hacer es meterse la lengua en algunos sitios, en algunas cavidades del cuerpo por no ser basta. De verdad, acojonante. Porque es que no estamos en el siglo XIII, estamos en el pleno siglo XXI. Y la persona no tiene que morir rabiando y rezándose el rosario a su alrededor. Que para algo evoluciona la medicina. Pero seguid escuchando que es que no tiene desperdicio. Dentro de esta ley. Lo que pasa es que, Polonia, en la ley creo que habla de un sufrimiento psíquico insoportable. Claro, ese sufrimiento psíquico insoportable, ¿cómo se valora? ¿Cómo se valora eso? ¿Y ese sufrimiento es insoportable si se puede tratar? Es lo que nosotros reclamamos. Nosotros reclamamos 2 veces judicialmente, la otra 2 días antes de que ejecutasen a Noelia, tratamiento. ¿Es un sufrimiento insoportable cuando se puede tratar? Es lo que yo me pregunto, que era tratable. Nosotros, insisto, en 2 ocasiones pedimos que antes de eutanasiar a una persona, a Noelia en concreto, que se la tratase, basándonos en el precedente de Juana. La mialgia, lo que tenía ella, la fibromialgia, que yo sepa tampoco es tratable. Pueden quitarte algo de dolor, pero hacer que los sobreesfuerzos, que no puedes hacer absolutamente nada, el agotamiento, no es tratable. Y eso también te lo dejas. Y lo tiras todo por el tema del año catapum chispero, obviamente, de Juana Chaos, cuando en ese momento no estaba la ley de la eutanasia y Juana Chaos no había pedido que le dejaran morir. Fue una manera de intentar forzar al Estado. Y el Estado respondió, obviamente. Porque no se puede dejar morir a una persona en un centro penitenciario porque tiene responsabilidad, comisión por omisión. Y es un asesinato. Eso sí, por mucho que haya hecho él, y os estoy hablando a nivel legal, porque lo mejor que podría hacer ese personaje es estar muerto, por todo lo que hizo. Pero vamos a dejarlo ahí. Legalmente no lo podían dejar morir. No existía regulación que amparara lo que estaba haciendo ese señor y la responsabilidad era del Estado. Y él no había pedido morir. Así que dejad de ser demagogos hasta la médula. Seguimos para que veáis el verdadero objetivo de abogados cristianos que han utilizado este caso. Han utilizado al padre, han utilizado a la madre y han utilizado directamente a la criatura. Cuando de Juana Chaos, recordemos, terrorista, asesino de 25 personas por lo menos, realiza una huelga de hambre cuando estaba en la cárcel, la Audiencia Nacional sentencia que como está bajo la tutela del Estado, en una institución del Estado como es la cárcel, tienen la obligación de mantenerle con vida y de tratarle para que su vida no corra peligro. Nosotros pedimos eso de Noelia, que estaba en un centro de la Generalidad de Cataluña, y nos dicen que no. Entonces a nosotros también nos da mucha rabia pensar que parece que tiene más privilegios y que la vida de un terrorista y de un asesino vale más que la de una chica de 25 años que tenía una enfermedad mental. Entonces Noelia debería estar fuera de esa ley. ¿Por qué está dentro? Porque hay una serie, y eso lo dirá todo el mundo, hay una serie de informes que lo avalan. ¿Quién hace estos informes? La Generalidad de Cataluña, que es la que da luz verde a la eutanasia. Nosotros, como representantes del padre, no nos dejan hacer informes de terceros independientes. Ojo aquí. No nos dejan, culpan a la administración. No, a ver, es que ya sabéis que ella era mayor de edad, no estaba incapacitada y no estaba bajo la tutela de nadie. Simplemente la estaba cuidando la administración porque nadie quería hacerse cargo de ella. Los buenos de la familia. ¿Qué cosas? Ella, si no quiere someterse a ningún informe de ningún médico, no tiene obligación ninguna. No se puede obligar a una persona a someterse a otros informes porque el padre diga que él quiere que la evalúen. Es decisión de la paciente. Es decisión de la paciente, de saber quién la mira y quién no la mira. Así que no echéis la culpa a la Generalitat, porque eso es también mentira. Eso es también mentira. Si ella no da su consentimiento, no se puede evaluar por un facultativo, por mucho que lo diga el padre, que no estamos hablando de una menor de edad, por el amor de Dios. Pero seguimos. Jugar con unas cartas que había elegido la Generalidad y a nosotros no nos dejan ni otros forenses, ni otros médicos, ni otros facultativos, nada. Por otra parte, informe de la Generalidad de Cataluña es que les investigamos y es que, bueno, más del 13%, yo creo que ahí me he quedado corta, y es más de la mitad, pertenecen directamente a la Asociación Pro Eutanasia y asociaciones pro Eutanasia. Entonces, no solo no nos dejan
llevar a profesionales independientes, sino que es que además los que están ahí están totalmente vinculados con la eutanasia y son totalmente parciales. ¿Tienes la sensación de Eso lo tendrá que acreditar delante de un tribunal si estos señores la denuncian o la demandan directamente por injurias y calumnias, porque los está poniendo por el suelo. Ella no sabe si son parciales o no, que puede ser, pero si la ley lo permite, el problema es la ley. Y si la queréis cambiar, pues haced lo que tengáis que hacer y que se modifique una propuesta no de ley para que en el Congreso se debata si hay que modificar la ley de eutanasia. Pero es más fácil hacerlo en los medios de comunicación, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, mayor de edad no tiene obligación de someterse a ningún examen médico que ella no considere, a ningún tratamiento médico invasivo sin consentimiento de la persona, salvo que esté en riesgo su integridad física o su vida. Y esté en lo que llamamos urgencia vital, cosa que no era. el caso Noelia ha sido tomado por esas asociaciones pro eutanasia, derecho a morir dignamente, etcétera, como una especie de litigio estratégico, como un caso, como fue el caso de Ramón San Pedro, para generar un caldo de cultivo social y generar conciencia, etcétera, etcétera? Y si es así, ¿no crees que en el fondo se les va a dar la vuelta porque el caso es demasiado sangrante? Yo creo que sí, yo creo que se les va a dar la vuelta. Por supuesto que lo... Yo creo que no, que mucha gente está pensando que esto era necesario hablarlo y salir a la luz, porque la gente tiene derecho a escoger, a que no impongan ideas cristianas y religiosas cuatro zumbados que se piensen que estamos en el siglo XIII. Lo vuelvo a repetir porque luego vais a ver lo que dice la Iglesia. ¡Qué cosas! utilizado porque han visto esto y lo que han dicho es lo que hay que hacer es no permitir a las familias, lo cual es kafkiano, porque una persona que no tiene voluntad, que su voluntad es alterada por un trastorno mental, no tiene voluntad. Y esto siguen empeñándose cuando su propio compañero ha dicho que tenía su capacidad. Que el tema de recurrir no es que no estuviera incapacitada legalmente o que tuviera sus capacidades volitivas e intelectuales mermadas. Simplemente era porque no entraba en el contexto eutanásico. Lo dije y lo visteis en el vídeo anterior. No lo voy a volver a poner. Era porque no estaba terminal por lo que estaban intentando luchar los abogados cristianos en el juzgado. Otra cosa es lo que estén haciendo los medios de comunicación. Que esto es asqueroso. Para decidir, pues la que mejor puede decidir es la familia, que en teoría es la que más la quiere, más que una administración. La familia las quiere mucho, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Una infancia de mierda, por mucho que diga la madre que ella era feliz, que le ha ocasionado un trastorno límite de la personalidad, que lo vuelvo a decir, se empieza a desarrollar desde los 2 añitos. Dejarla en situaciones que realmente una niña no tendría por qué soportar en la calle, mientras su padre se gasta el dinero en lo que se lo gastaba, y meterla en un centro donde tampoco ha tenido los cuidados necesarios. Y una retirada de custodia que han dicho que sí los tribunales y lo han ratificado porque la situación de esa familia no es como lo que están contando. No es verdad lo que están contando. Para nada. Por mucho que los de Degaya hagan verdaderas barbaridades. En este caso, parece ser que no. Legalmente. Y luego, cuando ella era mayor de edad, ninguno se ocupó de ella. Porque estaba cuidada por la Generalitat. Estos son los que ahora se autoproclaman los salvadores de una niña a la que no le han hecho ni puto caso nunca. Si no, no habríamos llegado a esta situación. Pero vamos a seguir. Pública. Entonces, lo que dicen es, no pueden decidir los familiares y además vamos a cortar los plazos. O sea, que no, es como decir, que no se nos escape nadie de la eutanasia. Eso lo está diciendo la ministra de Sanidad con el cuerpo de Noelia todavía caliente. Me parece de una frivolidad y iba a decir de otras cosas, pero bueno, de mal gusto. Vamos a dejarlo en algo. Claro, lo que no quieren es que utilicéis estos casos para seguir generando la polémica por las ideas cristianas que tenéis vosotros, que las queréis imponer y no es como deberíais. Tendréis que respetar la libertad ideológica y la autonomía de la persona. Y si no, haberla incapacitado. Es que es tan sencillo como eso. Prácticamente correcto. Me parece de mal gusto, pero yo creo que se les va a volver en contra, porque yo creo que los españoles y yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta que nos habían engañado. Con estas leyes de eutanasia que nos vendían para casos extremos, para personas que ya se están prácticamente muriendo, nos hemos encontrado que era mentira y que se está dando a personas que tenían toda la vida por delante y que eran tratables, pero que no se han tratado. Y no se han tratado, pues evidentemente, porque los recursos son limitados, ¿no? Y si gastas el dinero en tratar a una persona tratable con una enfermedad, pues luego, claro, no tienes recursos para irte con unos cuantos amiguetes a ver a los Oscar en viaje de nuevo. Claro, claro. Aquí entra ya el tema de la política, como os expliqué. Pero que en el fondo se ha convertido la eutanasia en un suicidio asistido y se está lanzando el mensaje de, oye, si tienes problemas en tu vida, levanta la mano que te metemos un jeringazo, ¿no? Almudena.
Mira, te quería preguntar, porque yo he hablado de la contradicción, ¿no?, entre la discapacidad del 67% por el TLP y luego que presuponga libertad en el consentimiento. Aquí ya no hay vuelta atrás, ha sucedido. Mi pregunta es si vais a seguir litigando contra quienes tomaron esos informes por lo que has comentado hace un momento. No lo dudes, porque además tenemos una circunstancia paradójica y es que nosotros encontramos que primero cuando Noelia solicita la eutanasia en ese intento más suicida dentro de su trastorno, lo llevan a un organismo que se llama la dupla, que está formado por un jurista y un médico. Estos en sede judicial mienten y dicen que mienten en su informe porque tenían dudas para llevarlo a un comité. Y este comité Esto de que mienten lo tendréis que acreditar. En todo caso, por mucho que esta dupla mienta, cosa que tendríais que haber iniciado acciones legales y no lo habéis hecho. ¿Que tengan dudas? Me lo creo. Puede ser que tengan dudas porque es una chica de 25 años. Pero si cumple los requisitos, pues obviamente pasó al siguiente escalón que sí que lo avaló. Y todo lo que están diciendo yo lo voy a coger con pinzas. Que dicen que mienten. Si hubiera sido así, habríais puesto una denuncia contra estas personas y podríais haber paralizado la eutanasia. Así que a mí esto que estáis diciendo de que mienten me chirría muchísimo. Porque como abogados lo tendríais que saber. Que si se dio luz verde a esto basado en un informe médico que realmente era falso y que habían mentido, esto se podría haber paralizado. es en el que está totalmente contaminado con personas directamente vinculadas con la eutanasia. Entonces tenemos un procedimiento penal abierto con diligencias penales incoadas. Se podría dar la circunstancia paradójica de que dentro de no sé cuánto tiempo nos dijesen que Y esto es porque ahora han denunciado, que luego lo vais a ver. esa autorización que dio esa dupla y que dio ese comité era nula y por lo tanto la autorización para eutanasiar a Noelia era nula. Claro, nosotros vamos a seguir adelante porque no queremos que haya más Noelias y porque con esta ley y con este gobierno cualquier familia que tenga entre sus seres queridos una persona con discapacidad, con enfermedad mental o con trastorno mental, incluso con depresión, tiene la espada de Damocles encima porque le puede pasar lo mismo. Sí. Luego hay otro elemento, Polonia, que es el tema de los trasplantes. Claro, cuando alguien pide Aquí tenéis que Abogados Cristianos denuncia al médico que tramitó la eutanasia de Noelia por prevaricación y conflicto de intereses, a fecha 31 de marzo del año 2026. Es decir, la presunta denuncia porque habían mentido y que la decisión de eutanasiar a Noelia era nula y por tanto esto no se tendría que haber hecho. Aquí es de 31 de marzo del 2026. La eutanasia se produjo el día 26 y dice que la denuncia se centra en que la misma persona que autorizó y gestionó la eutanasia de Noelia ocupaba simultáneamente el cargo de coordinadora de trasplantes, lo que a juicio de Abogados Cristianos podía haber influido en la decisión o en el proceso, contraviniendo las normas que regulan la actuación de los funcionarios. Aquí no habla de que haya ningún tipo de falsedad en declaración judicial. Y esto que está diciendo la noticia reza tal que así. La Asociación de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra el médico responsable de tramitar la eutanasia de Noelia. La acusación se basa en dos delitos graves: prevaricación y conflictos de intereses, es decir, hacer una resolución que saben que no se ajusta a derecho y que hay un conflicto de intereses y que no han sido totalmente objetivos y que a lo mejor han sacado algún tipo de interés económico con la muerte de la paciente, en este caso de Noelia. Según la información difundida por la propia organización a través de su cuenta oficial en X, la profesional denunciada actúa además como coordinadora de trasplantes del centro sanitario donde se llevó a cabo el procedimiento. Esta doble función, según los letrados, genera un claro conflicto de intereses que podría vulnerar la legislación vigente y los principios éticos y deontológicos de la medicina. Esto es como no decir absolutamente nada. Y la denuncia se centra en que la misma persona que autorizó y gestionó la eutanasia de Noelia ocupaba simultáneamente el cargo de coordinadora de trasplantes, lo que a juicio de Abogados Cristianos podría haber influido en la decisión o en el proceso, contraviniendo las normas que regulan la actuación de los funcionarios públicos y los profesionales sanitarios. Aquí no hablan de ninguna falsificación ni de testimonios directamente falsos delante de un tribunal. Y una vez fallecida la paciente, Noelia, los abogados cristianos han calificado el caso de extrema gravedad y han decidido llevarlo a los tribunales para que se investigue en profundidad y se depuren las posibles responsabilidades penales y administrativas. Así que vamos a ver a qué procedimiento se refieren. ¿Por qué no presentaron esta denuncia cuando la chiquilla estaba viva para decir que había una causa pendiente y que obviamente podría haber
riesgo de que el resultado del pleito pues fuera totalmente inservible porque ya habían matado a Noelia, y lo han hecho una vez que Noelia está ya fallecida, porque no lo han hecho a tiempo, directamente. Y eso no es juzgar a los abogados, es decir las cosas como son. Porque si sabían esto antes de morir Noelia, podían haber puesto una denuncia por estos hechos. Si sabían que habían mentido y que había falso testimonio, lo pueden acreditar y no es una cortina de humo en los medios de comunicación y en los canales de YouTube y en redes sociales, podrían haber puesto la correspondiente denuncia y haber solicitado la paralización diciendo que había una apariencia de buen derecho y que había peligro en demorar la suspensión. Y el juez lo tendría que valorar. Es que es tan sencillo como eso. Pero vamos a seguir viendo, porque no tiene desperdicio. Una eutanasia y se pone en marcha todo el procedimiento, se pone en marcha también el procedimiento del trasplante. Y claro, ya está previsto que la van a desguazar, para entendernos. Y claro, obviamente no se puede echar para atrás. Qué poca sensibilidad tiene este tío. Ninguna, la van a desguazar, ni que fuera un coche. Ya está todo adjudicado. Es un poco buitre, ¿no?, el procedimiento. Nosotros lo que hemos pedido, que a mí me parece que nos han llamado de todo, pero yo creo que hemos pedido cosas que son de sentido común, que es que una persona que esté decidiendo sobre las eutanasias de una persona luego no puede lucrarse con un trasplante. Es decir, las eutanasias y los trasplantes deben estar separados. No puede las eutanasias generar ánimo de lucro para que después haya un trasplante. El problema es que hemos encontrado personas que están en los dos ámbitos, en eutanasias y en trasplantes. Y entendemos que puede haber un conflicto de intereses. Y lo que hemos pedido es esa separación para que no haya malos entendidos, y bueno, malos entendidos diplomáticamente hablando también, ¿no? Para que no haya malos entendidos, me parece algo muy lógico y me parece que cuando se está diciendo, por ejemplo, desde el Colegio Oficial de Médicos, que esto tendría que estar separado, que puede ser inmoral, Claro. aparte de ilegal, pertenecer a los dos sitios, me parece que es bastante lógico pedir esto. Claro, hay un conflicto de interés evidente. Bueno, y luego hay otro detalle que es el del el Tribunal de Estrasburgo, que avaló la eutanasia de Noelia. ¿Cómo es posible y qué se puede hacer para futuros casos? Realmente no ha avalado la eutanasia de Noelia. Lo que ha hecho es desestimar, bueno, ha dicho que no entraba en las cautelares, cosa que hizo también el Tribunal Supremo de España, dijo que no entraba, se lavó las manos poco elegantemente. El Tribunal Constitucional hizo lo mismo, a pesar de que el Tribunal Constitucional, el mismo presidente del Tribunal Constitucional, es el que dice que este caso debería estar fuera de la eutanasia, cuando un caso que según él mismo debería estar fuera de la eutanasia le llega, lo que dice es falta de trascendencia constitucional, o lo que viene a ser no me importa. Entonces, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional han entrado en el asunto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo único que ha hecho es no entrar en las cautelares, pero sigue estando todavía el procedimiento principal. Y tenemos el precedente de Bélgica, donde ya se sentenció por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se había realizado una eutanasia ilegal a una señora que creo que es que tenía depresión. O sea, un caso parecido, pero yo creo que incluso más liviano que el que tenemos aquí de Noelia. Mucho más sangrante porque además se trata de una chica joven. Y además tutelada por una administración pública. Exactamente. No estaba tutelada. Os están mintiendo. Y eso simplemente es para hacer presión mediática para que se derogue una ley. La historia es muy triste porque realmente aquí lo que se ha producido, como hemos dicho en este plató, es un fallo multiorgánico. Aquí ha fallado todo. Realmente como sociedad hemos fallado. Ha fallado el sistema sanitario, jurídico, la familia, la tutela, todo. Ha fallado todo. Es un fracaso del sistema, es un fracaso, por supuesto, de la ley, que yo creo que hay que derogarla y hasta que se derogue, por lo menos, habría que asegurar que una persona antes de eutanasiarla se la da tratamiento, igual que pasó con este etarra asesino. Entonces, es un fallo del sistema, es un fallo de la ley. Habéis oído, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este asunto y de los abogados tan católicos y tan cristianos? Derogar la ley, utilizar a Noelia Castillo para derogar una ley que no entra dentro de sus creencias religiosas, sin importar que haya gente que esté a favor, porque para ellos todo el mundo está en contra. Daros una vuelta por redes y veréis lo que están diciendo muchísimas personas. Derecho a decidir y a no padecer dolores incurables e insufribles. Pero el tema no acaba aquí. No acaba aquí. Porque no solamente están diciendo que es que se le ha dado la eutanasia a una chica que no estaba capacitada según esta señora y su compañero decía que tenía sus plenas capacidades mentales, sino que ahora también están diciendo que hay tráfico de órganos y que la administración se está lucrando por vender los órganos de una chica a la que han matado. Y lo vais a ver a continuación. Esto no es así. Aquí no se venden órganos. Ni el que recibe ni el que dona, por supuesto. Por eso. Ellos son, eso no, pero todas las personas que intervienen en el medio, sí. No. Pero de todas formas, No, es verdad. que intervienen, No.
no puede usted decir una falsedad como esa. Los Pero órganos un de sistema Noelia... de trasplante que es de los mejores que hay en el mundo. Polonia, no puede usted... Es Vamos que a ver. desde que ha empezado está diciendo lo Vamos primero, a ver. que se le ha quitado la vida. No se le ha quitado la vida. Noelia Se ha le ha hecho quitado la uso vida. de un derecho asistido que le corresponde a la eutanasia. Y no puede usted decir Una aquí enferma que se mental. está lucrando Una gente enferma mental. de un país que somos el primero en donación de órganos. Los órganos de Vamos a ver. Noelia están tan comprometidos Vamos a ver. como los míos, que Mire. también soy donante. Punto. Eso, Mire, es que no puede mire, usted yo le decir voy a permitir, eso en televisión y quedarse tan alta. Mire, usted no me crea, me da igual, pero vaya usted a la Junta de Andalucía, donde están tasados todos los órganos y lo que se cobra. Entonces, no me crea. No, a mí, lo que se pero cobra, vaya, no, los mire usted. No, Lo que está diciendo es lo que cuesta la intervención. Pero no puede Es que decir, es ¿verdad? barbaridad. Que sí. Está hablando de Andalucía y estos hechos ocurrieron en Cataluña. Y siguen generando la duda de que se están vendiendo los órganos y que aquí la gente está cobrando por hacer horas extraordinarias y les parece mal. A ver si alguien trabaja gratis. Porque yo no justifico absolutamente que se vendan órganos, eso que se me entienda, porque eso es asqueroso y hay que perseguirlo. Pero que a un médico se le pague por hacer horas extras, intervenciones y asistencia, es que es lo más normal. Y si no, que se quiten las guardias de 24 o 48 horas de los médicos y cuando una persona vaya al sistema sanitario, que no haya médico porque es que no tienen que cobrar más por hacer su trabajo. Esto no es demagogia. Es que lo que están haciendo es asqueroso. Primero decir que es que todo el mundo que está incapacitado mentalmente, porque lo dicen ellos, no es capaz de decidir sin aportar ningún tipo de prueba. Nada. Obviando todo lo que tenía esta chica. Y segundo, diciéndole que es que la han matado por los órganos, generando la duda en la población de que no se puede acudir a un centro hospitalario porque si les conviene te van a matar y te van a quitar los órganos. Y una menos, colega. Si esto es así, obviamente tenemos un problema, Houston, muy grande en España. Pero de todas maneras lo que está haciendo esa mujer no tiene nombre. Bajo mi leal saber y entender. ¿Tienes pruebas de esto? Denuncia. Denuncia. Y di que se han vendido los órganos de esta chica. Pero con pruebas. O que se investigue. Pero no generes la duda en la gente. Cosas. Por lo que es. ¿Quién de toda esa cadena cree usted realmente que tiene un lucro de beneficio cuando hay un donante de órganos? Si no es Empezando el por el rector, no hospital es que el lo paciente detecta. y no son los... Empezando por el hospital que detecta el donante. Empezando por el hospital que detecta el donante. Pero Señor, es el hospital. donante lo que tiene Mire, es sí, sobre Salud, mira, me apena ¿se ha ido? no poder ¿Se ha decir. ido? Sí, ha dicho que tenía que entrar en el juicio. yo Pero dejadme, por favor, porque es que Cuando ve que no puede, se retira. A ver, los costes a los que estaba refiriéndose esta señora, la que está en pantalla, es cierto, porque tienen que tener unas neveras que hay que pagar, tienen que tener un instrumental que hay que pagar, tienen que tener un mantenimiento que hay que pagar, y esos costes son los que se han financiado en cualquier trasplante de órganos. No es que se pague al hospital, es que se le pagan por los gastos que genera mantener un órgano. Primero, tratarlo para que pueda permanecer fuera del cuerpo de la persona. Y segundo, para el instrumental, los catéteres y todas las cosas que yo me he informado, que Marisa muy amablemente me lo ha dicho, que es sanitaria, y me ha explicado por qué tiene unos costes tener el trasplante de órganos, quitarle los órganos a una persona que es donante y ponérselos a otra persona, porque hay un procedimiento, unos protocolos que hay que seguir y que generan unos gastos. Así que no es como lo están contando los abogados cristianos, ni mucho menos. se han dicho una serie de falsedades enormes y estoy un poco harta de este discurso de abogados cristianos cuya única preocupación ha sido defender sus creencias. Completamente de acuerdo. Están muy bien, pero que no son para defender en un tribunal civil. Entonces, lo que no se puede es primar tus creencias religiosas sobre la decisión personalísima que pasa por unos comités enormes de expertos de 19 personas, Mira, tanto médicos como juristas. ¿Y qué ha sido? 601 días más de sufrimiento a los que se ha sometido a Noelia, de dolor psicológico y de dolor físico, por las creencias religiosas de alguien, y eso no es admisible. Bueno, está claro, se ha ido porque tiene un juicio, no sé, la Efectivamente, sanidad está transferida, tampoco es sabemos, una competencia autonómica. la ayuda que ha recibido Que no- Noelia, ¿no?
Me gustaría aclarar que a Noelia no se le concede la eutanasia por problemas psíquicos, que es que partimos de ese error. En primer lugar, el TLP es una de las cosas que sufre Noelia, pero cuando a Noelia se le concede la ayuda para morir tras ese paso por los expertos, es considerar que presenta una situación clínica no recuperable que le producía una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante, y que su padecimiento psicológico no le impide ver la gravedad de la decisión que está tomando. Es que eso es muy distinto. importante, Sonia. Es decir, que es que tiene una enfermedad grave, incurable, que le produce dolor. Y ahora vais a ver la verdadera causa de por qué los abogados cristianos están luchando contra esta ley para imponer sus ideas religiosas. Vais a ver lo que dice un representante de la Iglesia Católica. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Que hablan de muerte digna. La muerte dulce le dicen ahora. Bueno, papelina frita. ¿Cómo va a ser muerte digna que le pongan una inyección y me liquiden? Muerte digna, un asesinato legal. No. Muerte digna es ayudar al enfermo psicológicamente y religiosamente para que sufra con esperanza. Ojo, ojo, que sufra con esperanza de encontrar la salvación en el reino de los cielos. Ojo, seas católico o no. Y nos quejamos de que hay islamización en España. Pues lo mismo están haciendo los cristianos, ¿eh? Decir que todo el mundo tiene que sufrir con esperanza. Claro, a ellos no les duele, ¿no? Y con motivación, porque el sufrimiento no hay quien lo quite de la vida. Todos tenemos que sufrir, en una cosa o en otra, antes o después. Todos tenemos que sufrir. La diferencia está que el ateo patalea contra el dolor. Y el católico sublima el dolor. Si el católico sublima el dolor, sobre todo eso, de verdad. Es que se lo haga mirar porque este también tiene que tener algún tratamiento psiquiátrico. Sublima el dolor. Hay mucha gente que sufre y es feliz. Hay mucha gente que sufre y es feliz. Sufriendo se es feliz. En serio. ¿Quién se cree esto? Los que son ultracatólicos que se creen que vivir es sufrir. Aquí hemos venido a vivir la vida lo mejor posible, a aprender, a evolucionar, no a estar toda la vida sufriendo y agradeciendo que sufriendo vamos a encontrar la redención en manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que estáis diciendo es contrario a lo que enseñáis en las escuelas, diciendo que Dios es amor, Dios es caridad, Dios da libre albedrío para que la gente pueda decidir, cosa que vosotros estáis negándole a Noelia y al resto de gente que decide esto, y que se supone que Jesucristo se sacrificó en nombre de toda la humanidad, que su sufrimiento era para liberar a la gente de todos los pecados, y que todo el sufrimiento que sufrió él, supuestamente, era para ayudar a los hombres. Y vosotros estáis diciendo que es que el hombre tiene que ayudar a Dios, a Jesucristo, como lo vais a ver, sufriendo porque eso es redención. Jesucristo nunca dijo que tendríamos que sufrir. Nunca. Jesucristo dijo 4 cosas que son contrarias a todo lo que estáis diciendo la Iglesia Católica. Y está sufriendo mucho. Y es feliz porque sublima el dolor. Cuando tienes una motivación, estás sufriendo para algo que merece la pena. Y el católico sabe que uniendo su sufrimiento al de Cristo, está colaborando a la redención, la mayor obra de la humanidad. Entonces, cuando tú sabes que tu sufrimiento no es inútil, que estás colaborando con Cristo a la redención del mundo, entonces, pues sufres menos. Pero llaman muerte digna a lo que es una muerte provocada. La muerte digna es que el enfermo asuma con dignidad su muerte. Efectivamente, la muerte digna es que el enfermo asuma cuándo y cómo quiere morir. ¿Y de qué forma? Sin tener sufrimientos incurables y que realmente son insufribles. Esa es la muerte digna. Que se le dé a la muerte un sentido cristiano. Que se le dé a la muerte un sentido cristiano. Aquí tenéis el razonamiento por lo que han cogido ese tema como bandera. Se acepte a la muerte como y cuando Dios quiera. Como y cuando Dios quiera. No estamos en el siglo XIV, lo vuelvo a repetir. No tenéis tanto poder, gracias a Dios. Y si realmente, valga la redundancia porque estoy nombrando a Dios todo el rato, y si realmente
las cosas fueran como tendrían que ser, un Estado laico como el español, la ideología y el pensamiento y las imposiciones de la Iglesia se habrían acabado hace muchos años, desde el año 1978. El que quiera creer que crea y el que no quiera creer que no crea, pero no intentéis imponer a todo el mundo vuestra ideología. Porque esto parece que estemos en los tiempos de la cruzada. Los católicos contra el resto del mundo. Como si fueran templarios. Estos que tanto dicen no matarás. Y están cansados de matar en nombre de Dios, por el amor de Dios. Nunca mejor dicho. Valga la redundancia, pero es que de verdad, acojonante. Acojonante. Es verdad que podemos paliar los dolores del sufrimiento, de la muerte, con los medios que hoy tiene la medicina. Pero lo importante es dar motivación al enfermo para que sepa sufrir con optimismo y con alegría. Hostia. Chicos, dejadme en comentarios qué pensáis de esta expresión de este cura, que sepa sufrir con optimismo y con alegría, porque va a entrar en el reino de los cielos. Por el amor de Dios. A este hombre no habría que darle ningún paliativo en el momento en el que él enferme. Y que padezca todo lo que está diciendo a los demás, para que padezca y sufra con alegría, y que va a entrar en el reino de los cielos. Que ni siquiera sabéis si existe o no. Porque a mí me han llegado a decir que yo estudié religión hasta COU, que no existe ni el cielo ni el infierno, dicho por un cura, que es un estado mental y psicológico de consciencia. Y yo me encaré ya con ese cura y le dije, entonces, ¿por qué lleváis tantos años diciéndole a la gente y metiéndole miedo con que se va a ir al infierno? Es que es acojonante lo que está pasando en España. Y la gente no se está dando cuenta que está intentando imponer lo que realmente son las ideas de ellos sobre el resto de la gente, que no tiene por qué ser cristiana, ni seguir los dictados de los cristianos. Y que el Estado es laico, tío. Porque para un cristiano el sufrimiento tiene un valor redentor. Y esto sublima el sufrimiento y dulcifica el sufrimiento. Pidamos a Dios que nos reconforte en la hora de la muerte con su gracia para que sepamos aceptarla con cristiana resignación y ofreciéndole los sufrimientos que lleven consigo, porque siempre el sufrimiento es un modo de merecer el enriquecimiento de nuestra corona eterna. Por esa regla de tres, el que se muere sin sufrimiento no va a entrar en el reino de los cielos. De verdad, acojonante. Yo no sé cómo lo veréis, quiero que me lo dejéis en comentarios, pero me parece del todo ridículo lo que está pasando con el tema de Noelia, el circo que se ha montado y que se intente utilizar para imponer ideas religiosas a una sociedad que debería de ser laica, lo vuelvo a decir. Y yo, que estudié religión hasta COU y luego estudié todo lo que tiene que ver con el derecho canónico durante la carrera, me he vuelto bastante atea, por no decir del todo, que no creo absolutamente nada en la Iglesia y que si por mí fuera, sería la última vez que una Iglesia pudiera decidir sobre la vida de los demás porque son sus creencias religiosas, porque ellos intenten imponer lo que ellos consideran y deberían de prohibir todas y cada una de las religiones, porque la religión es el opio del pueblo, como dijo muy bien Marx. Pero no contentos con lo que están haciendo los abogados cristianos, los curas saliendo en redes sociales diciendo que hay que sufrir, se ha montado otro circo, no solamente con lo de venta de órganos, que están avalados por Vox, obviamente, que también tiene mucho que callar en temas de corrupción. Yo lo voy a dejar porque tampoco es el paradigma ni la solución a todos los problemas que tenemos los españoles, sino que han salido oportunistas de mierda a hacer una campaña de señalización pública de determinadas personas que puede dar lugar a que esa persona a la que se está señalando como responsable de una agresión de carácter íntimo a una persona que ha sido eutanasiada por voluntad propia, pues pueda tener problemas. Y lo vais a ver a continuación. El señor de Preico Jurídicos, que también decía que antes de que la eutanasiaran, que él subía y él hablaba con ella y le quitaba la idea de la cabeza. Y decía que estaban buscando a los tres que habían agredido a esta chica porque se iba a tomar la justicia por su mano, el muy imbécil, pero con todas las letras.
pero con todas las letras. Porque no tienes ninguna prueba de que hayan sido ellos. Porque la persona que los podría identificar ya no está. Y estás generando alarma social y diciéndole a la gente que se tome la justicia por su mano. Y no contento con eso, ahora vas a señalar a un chico de haber sido supuestamente el agresor sexual de Noelia y que te vas a tomar la justicia por tu mano. Y gente tan neurótica que pueden agredir de forma física e incluso llegar a matar a una persona que a lo mejor no es culpable de nada, porque no es la persona que cometió esos hechos. Que es que tú no eres el juez. Tú no eres juez, tío, para decir si esta persona es o no es. Y estamos volviendo a la época de las cavernas, por la iglesia y por gentuza como esta. Y luego ya veréis la reacción que tiene, porque luego también Dallas diciendo que es que él es superior a los demás por criticarlo. Porque ese es otro demente. Otro demente. Vamos a seguir y quiero que lo escuchéis bien. A causa de toda la medicación que se daba por las noches. Sigo intentando buscar a los 3 violadores que abusaron de ella. Cumpliré mi palabra y los localizaré a todos. Ahora lo que sí que os pido es que entendáis lo siguiente. El centro no nos quiere atender. Los familiares con los que estoy hablando no tenían constancia ni datos precisos de esa violación triple. Algo habían escuchado, pero hacía muy poco tiempo. Imaginaros lo desestructurada que estaba esa familia, que ni siquiera sabían las desgracias de uno de los otros. Esto me sigue dando mucha pena. Y ahora me pasan las fotos que estáis viendo otra vez aquí de uno de los novios que ella tuvo. ¿Serás tú o no serás tú? Como tengo mis dudas, requiero si por favor me podéis seguir ayudando. Estas imágenes me las ha pasado una persona que estaba en el centro cuando había estado también Noelia ahí internada. Me afirma además que no fue ni la primera ni la última violación que ocurrió allí. Y todo esto son informaciones que me llegan y tengo que contrastarlas. Por eso quiero que ninguno de vosotros os hagáis mala sangre y quizás señaléis demasiado al chico este. Solamente hay que preguntarle, oye, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu teléfono? Porque el predicano quiere hablar contigo. Porque si realmente tú has sido su pareja, sabrás quién fue la persona que le hizo eso por la noche mientras dormía. Porque eso te lo habrá contado si realmente eras su novio. Pero como me salen las fechas en el año 2020 y 2022 que estuviste con ella por diferentes fotos, me da a mí que pensar que tienes un 51% de que a lo mejor has podido ser tú. Pero como bien te digo, quiero hacer las cosas bien y no quiero que nadie, ninguno de vosotros, le acusemos al 100% hasta que no tengamos todas las pruebas fehacientes, porque a lo mejor muchas indican de que es él, pero no lo puede ser. Y quiero que ninguno de vosotros metáis en ningún lío. Solamente quiero que me ayudéis a conseguir que yo me siente con este chaval, hablar y me tenga que dar una explicación, porque de una forma u otra te voy a encontrar y me tienes que hablar y me tienes que explicar qué te contó ella o si fuiste tú o no, porque te juro que este tema lo llevo mal, lo llevo muy mal. Así que por favor, espero que me ayudéis. El vídeo, y ya te has reconocido que eres tú, avánzate y escríbeme y hacemos un café juntos. Y esto que está diciendo de que me tienes que dar una explicación, a ti no te tiene que dar una explicación ni el apuntador. Hacer este vídeo implica que haya gente que se vaya a tomar la justicia por su mano. Estás utilizando el tema de Noelia para seguir generando notoriedad para tu persona y para tu empresa de abogados. Es cuando menos asqueroso. Así que desde aquí, invito a reflexionar. En primer lugar, porque este individuo puede generar una corriente de opinión que la gente tiene muchas enfermedades mentales que puedan dar lugar a que se agreda a una persona que a lo mejor no tiene nada que ver, porque lo va diciendo, lo va envolviendo, diciendo no lo hagáis, pero lo podéis hacer porque a mí me da que sí, que ha sido este tío y me tiene que dar una explicación. Se fía de lo que le dicen las videntes de las redes sociales, que a lo mejor no es cierto, a lo mejor este chico no era el novio y era un simple amigo. Es que no tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando. No tenéis ni puta idea. Y estáis generando un circo, una corriente de opinión, una sensación en la sociedad que es cuando menos peligrosa. Y otra cosa te voy a decir también, señor, quien seas, ¿vale? Como te llames. Lo que estás haciendo de utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento puede dar lugar no solo a que se te ponga una denuncia por incitar al odio contra una persona,
por incitar a que la gente le obligue a hacer cosas que no quiere, porque tú estás coaccionando a una persona para que te dé explicaciones, cosa que no debe, sino que también porque estás utilizando su imagen sin la autorización de esa persona. Y a la persona que te lo ha pasado, también. También. Así que, como tienes un despacho de abogados, consulta con tus abogados antes de subir vídeos en redes sociales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis vuestros comentarios, que si queréis que lea todos los comentarios que habéis dejado en estos vídeos sobre Noelia, me lo dejéis en comentarios, que yo los voy a leer. Haré un vídeo con todos los comentarios, porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Yo respeto todas las opiniones, pero lo que no se puede hacer es imponer las ideas religiosas y obligar a una persona a someterse a tratamientos invasivos, muy invasivos, como pueden ser los electrodos en el cerebro o cirugías craneales, porque os recuerdo que hace muchos años en España se practicaba este tipo de terapias en los centros psiquiátricos, los electroshock, y se prohibió por una razón. Se prohibió por una razón. También estaba permitida la lobotomía para dejar a la persona como vegetal, para que ni sintiera ni padeciera, supuestamente, porque no lo reflejaba. Y también se prohibió. Y determinadas actuaciones invasivas que también se le hacían a la gente sin su consentimiento, y se prohibieron y se puso la autonomía del paciente. Así que si os gusta bien, y si no, os vais a vivir a otro sitio donde no se tenga libertad para decidir. Si quieres estar todo el puto día sedado, todo el día bajo sustancias psicotrópicas, que tanto criticáis las drogas y las queréis que se la den a los pacientes terminales y a los pacientes que tienen graves enfermedades mentales, y queréis volver a lo que se supone que se prohibió por una razón médica de peso, porque ahora queréis que se experimente como se hacía en el siglo XIII, XIV, XV, XIX y hasta incluso en el siglo XX con el tema de los homosexuales, a los que se les daba electroshock porque había que cambiarles el cerebro, cosa que no funcionó. Y el sufrimiento que se le produce a esas personas, como no lo vais a sentir vosotros, os hace sentir unos mejores cristianos, porque es que en el sufrimiento está la alegría de encontrar el gozo de Dios. Iros a tomar por el culo con todas las letras las personas que decidís que quién tiene que vivir, quién tiene que morir y quién tiene que estar padeciendo hasta las últimas consecuencias, porque el dolor es la salvación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis un bonito comentario, me dejéis un like, y si no estáis de acuerdo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Que tengáis muy buena tarde y nos vemos en próximos vídeos.